Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video lo que nosotros vamos a programar va a ser el botón de editar, ya que en el último video nos quedamos en que, por ejemplo, si nosotros le damos en el botón de editar, como podemos observar, se nos muestran los datos para actualizar de cada registro. Si nos vamos en el primero, como podemos observar, aquí nos muestra el ID, el nombre, el apellido, el sexo que es masculino en este ejemplo. Así que para ello lo que ustedes deben de haber ya tenido es descargado e instalado XAMPP para correr Apache y MySQL. Así que sin más, vamos a empezar. Para ello, lo que nosotros vamos a realizar va a ser irnos a nuestro proyecto. Ya estamos dentro de nuestro proyecto. Lo que vamos a realizar, vamos a ir a la carpeta JS. Dentro de JS tenemos el archivo funciones.js y como podemos observar aquí en la función que dice editar, es lo que nosotros vamos a editar. En el anterior video ya realizamos la función que nos permite poner este formulario con sus campos para visualizar. Ahora el siguiente paso es mandarlos con PHP para que se actualicen en la base de datos. Así que para ello lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser agregarle al formulario un ID. Este ID lo vamos a poner y le vamos a poner update form. También lo que nosotros vamos a realizar va a ser poner un name a cada input. Una vez que ya le pusimos nuestro name a cada input, en este ejemplo yo le puse un name ID U, el siguiente le puse como name un nombre U y el tercer campo de apellidos le puse apellidos U. El, esta variable de sex, como podemos observar, ya la tenemos aquí arriba y por supuesto que ya tiene su name. Así que ya no faltaría ponerle. Una vez que ya tenemos esto, nos vamos en la parte de abajo y aquí donde se comprueba que cuando nosotros les damos en aceptar, aquí vamos a dar un enter aquí en el if y aquí es donde nosotros vamos a obtener los datos del formulario. Así que para ello nosotros vamos a crear una constante que obtenga nuestros datos. Para ello vamos a poner con y le vamos a poner datos y estos datos van a ser igual a document.query selector paréntesis comillas la almohadita y dentro de la almohadita vamos a colocar el ID del formulario, que en este caso sería update-form. Una vez que ya tenemos esto y listo para enviar, el siguiente paso que vamos a crear un nuevo objeto de tipo form data. Así que vamos a crear y le vamos a decir que vamos a crear otra constante y esta constante le vamos a poner datos bajo actualizar va a ser igual a un nuevo objeto de la clase form data de JavaScript entre paréntesis punto y coma y entre paréntesis vamos a poner lo que nosotros queremos que nos obtenga. En este caso van a ser los datos. Una vez que ya tenemos los datos, que es el siguiente paso que nosotros vamos a realizar, vamos a crear la estructura de fetch para enviar esos datos obtenidos.
Como pueden observar, aquí ya tengo la estructura del fetch para enviar los datos. Aquí tenemos el fetch, la URL nos falta a donde nosotros vamos a redirigir nuestra información. Así que para ello nosotros vamos a crear una variable llamado URL y esto va a ser igual punto y coma y le vamos a decir que se va a dirigir a la ruta, en este caso que es nuestro modelo. Y dentro de modelo se va a ir a nuestro archivo que se llama ejecutar consultas.php. Nos vamos aquí en nuestra carpeta modelo. Dentro de modelo tenemos el archivo ejecutar.php y si lo abrimos, aquí estamos utilizando un switch para que dependiendo del tipo de consulta mandemos a traer las funciones que nos van a permitir interactuar con la base de datos. Aquí ya tenemos el primer case que es guardar, editar. El siguiente case que nosotros vamos a utilizar va a ser el de actualizar, así que vamos a poner un case y una vez que lo creamos le vamos a poner que en su variable update nosotros vamos a actualizar los datos. Así que para ello nosotros tenemos que generar esa variable llamada update. Para ello nosotros nos vamos a nuestro archivo funciones.js y aquí en el formulario, al principio del formulario, nosotros vamos a crear un input. Este input va a ser de tipo text. Este input va a ser de tipo number. Le vamos a decir que va a tener también un value y ese value le vamos a decir que va a ser igual a update. Después le vamos a poner un name, que ese name va a ser igual a tipo de operación. Y lo vamos a decir que sea de tipo hidden igual a true para que no se muestre en el modal y también en esta parte, en la parte de abajo, nosotros también en el ID lo vamos a poner con hidden igual a true para que no se muestre. Guardamos y si nos vamos y refrescamos en nuestro proyecto, si le damos en editar, como podemos observar ya no nos aparece el ID ni el nuevo input que nosotros creamos, sino solo nos aparecen los tres campos. Actualizar. Nos vamos otra vez a nuestro proyecto y este input nos va a permitir hacer y trabajar con el switch. Aquí el valor que dice update viene siendo, si nos vamos a ejecutar consultas.php, viene haciendo este case que se dice update, trae el valor. Y si nos vamos otra vez a funciones.js, el name, que es el tipo de operación, y nos vamos a ejecutar consultas, es esta variable que nos está diciendo que mediante el método post tipo de operación, qué tipo de operación nosotros vamos a ejecutar. En este caso, lo que trae ese input. Y lo que trae ese input en el value es update. Por eso nosotros le pusimos update en este case y también en ese input. Así que una vez que ya tenemos esta primera parte,
Ahora nosotros, mediante el método POST, vamos a obtener los valores de cada input. Así que en el ID, en su name ID up, me va a tener el valor que trae. Así para cada uno. El siguiente es el nombre, los apellidos y el sexo. Una vez que ya tenemos esta parte, el siguiente paso sería ir a nuestro controlador para crear la función que nos va a permitir actualizar la información. Así que para ello nosotros aquí tenemos una carpeta controlador. Dentro de controlador tenemos consultas controller y como podemos observar, aquí tenemos nuestra clase consultas que extiende de DBConexión. DBConexión es otra clase que si nos vamos a nuestro archivo PHP, en conexión, aquí tenemos la clase DBConexión que contiene todas nuestras variables para la conexión a la base de datos. Así que nos vamos otra vez a nuestro controlador, consultas controller y en la parte de abajo, después de la función obtener persona, vamos a dar un enter y vamos a crear una función que se llame public function y esta función la vamos a llamar update-persona, paréntesis, y dentro de nuestra función lo que nosotros vamos a hacer, vamos a obtener los datos. Así que para ello nosotros mediante el parámetro le vamos a pasar las variables que tenemos en ejecutar consultas.php, que son estas. El primero sería el ID, coma, el segundo sería el nombre, coma, el tercero serían los apellidos, coma, y el tercero sería el sexo. Si nos vamos a ejecutar consultas y como podemos observar estas variables las estamos pasando mediante parámetros. Una vez que nosotros ya pasamos nuestras variables mediante parámetros, el siguiente paso sería crear la consulta que nos va a permitir actualizar. Como pueden observar, aquí ya tengo la consulta que nos permite actualizar la información. Lo primero, creamos una variable llamada SQL y esa SQL llama a la clase DBConexión y dentro de DBConexión, entre los dos puntitos dobles, nos manda la conexión para que se conecte a la base. Puesto que nosotros le estamos diciendo que esta clase llamada consultas extiende de DBConexión y una vez que le decimos que extiende, entonces nosotros podemos acceder a las funciones que tiene esa clase DBConexión. Así que si nos vamos a PHP, conexión.php, como podemos observar, tenemos la clase DBConexión y dentro de la clase tenemos una función protegida llamada conexión. Y desde consultas controller nosotros estamos accediendo a esa consulta una vez que nosotros le pusimos que extienda. Así que esta es la consulta. Una vez que ya le decimos que estamos dentro de conexión de la clase, que nos conectamos a la base de datos, el siguiente paso es preparar la consulta. Una flechita, le ponemos la instrucción prepare, entre paréntesis y comillas ponemos y le decimos que vamos a actualizar de la tabla persona. Así se debe de llamar su tabla o otra tabla
con otro nombre que ustedes tengan, le tienen que poner acá, porque si nos vamos, por ejemplo, a nuestra base de datos, en este caso Windows R, CMD, nos vamos a CD, nos vamos a la iris, podemos CD champ, enter, CD MySQL, enter, CD bin, dentro de la carpeta CD bin, nosotros vamos a ejecutar MySQL menos U root menos P, y cuando le damos enter nos pide nuestro password. En este caso yo no lo tengo, le doy enter y estamos dentro de nuestra base de nuestro gestor de base de datos, en este caso MySQL. Y si nos vamos a nuestra conexión, aquí nos está diciendo que nos estamos conectando a una base de datos llamada ejemplo. Así que le vamos a decir use ejemplo, punto y coma, enter. Estamos dentro y vamos a decir show tables, enter, y nos muestra la tabla que es persona, y le vamos a decir describe persona, punto y coma, enter, y como podemos observar aquí tenemos los campos, los que vamos a actualizar. Primero tenemos que poner el nombre, segundo los apellidos y tercero el sexo. El ID de persona no, porque es autoincrementable. Así que en, en este orden nosotros vamos a poner. Así que nos vamos a consultas controller, y como podemos observar, el primer campo le estamos diciendo que donde nombre sea igual a la variable que nosotros le estamos pasando como parámetro nombre, que viene en esta parte. Y así el siguiente sería los apellidos, que viene como parámetro en la función apellidos. El tercero es el sexo, que ya lo pusimos aquí, que viene el sexo. Y le vamos a decir que where, donde el ID de persona, que si nos vamos a nuestra base de datos es esta parte, el ID de persona sea igual al ID que nosotros estamos pasando en esta parte como parámetro. Así que una vez que ya la tenemos, vamos a dar un enter. Después de la consulta, yo puse este pequeño código. El primero, vamos a decir que se ejecute la consulta. Una vez que nosotros ya realizamos la consulta, le decimos que ahora queremos que nos las ejecute. Ponemos SQL, flechita, y ponemos execute, y no las va a ejecutar. Una vez que nosotros nos ejecuta esta consulta, le vamos a poner un if para comprobar si las filas es mayor a 1, significa que si se actualizó, y para ello utilizamos row count, que dice si row count es mayor a 0, quiere decir que si hubo dentro de la base de datos una fila afectada, entonces significa que sí se actualizó correctamente. Y entonces nosotros creamos otra variable llamada resultado, que va a ser igual al self. Self es una propiedad de PHP que nos permite acceder dentro de la clase a una función. En este caso queremos acceder dentro de la clase que nosotros tenemos esta función que se llama select persona. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esta consulta nos va a permitir seleccionar todo de la tabla persona. Entonces le estamos diciendo si se actualizó la información de la base de datos, entonces créame una variable de tipo resultado y mándame a llamar esta función para que me devuelva los campos actualizados. Y una vez que tenemos los datos, los vamos a regresar con un return, y en caso de que no, que nos regrese un error. Una vez que ya tenemos esto, nos vamos ahora sí a ejecutar consultas. Dentro de nuestro archivo ejecutar consultas.php, en la parte del case de actualizar,
después de la última variable que nosotros creamos, vamos a crear un nuevo objeto de la clase consultas. Así que vamos a poner consultas va a ser igual a un nuevo objeto de la clase consultas, paréntesis, punto y coma, y una vez que creamos ese objeto, nosotros le vamos a decir que queremos acceder a la función updatePersona para que se nos ejecute esa función. Así que le vamos a poner ejecutar, va a ser igual, y le vamos a decir que acceda a la clase consultas mediante consultas flecha, y le vamos a decir a qué función nosotros queremos acceder. En este caso queremos acceder a la clase, digo, a la función update persona, paréntesis, punto y coma, pero una vez que ya tenemos dentro de nuestra función updatePersona, dentro de los paréntesis, nosotros vamos a pasarle los parámetros de las variables, porque aquí en nuestras consultas controller le estamos diciendo que esta función va a recibir 4 variables. Así que aquí se las vamos a pasar. Y el primero va a ser el ID, coma, el segundo va a ser el nombre, coma, el siguiente va a ser los apellidos, coma, y el último va a ser el sexo. Una vez que ya tenemos completo este objeto, lo que nosotros vamos a realizar, vamos a decir que una vez que se ejecute, le vamos a decir que nos regrese un hecho de tipo JSON encode para que los datos no los muestre en formato JSON, y le vamos a poner entre paréntesis la variable ejecutar, que nos está ejecutando esa función, punto y coma, y como le estamos diciendo que aquí los queremos de tipo JSON, entonces nos vamos y aquí dentro del fetch le vamos a poner que vamos a enviar los datos mediante el método dos puntos, coma, post, coma, y en el body le vamos a pasar dos puntos, comillas, y en el body le vamos a pasar la variable datos, perdón, es sin comillas, datos actualizar, ya que esta variable datos actualizar encapsula mediante el nuevo objeto formData los datos. Una vez que ya tenemos el fetch con el método post y el body actualizar datos actualizar, nos vamos al formulario, y aquí en el input de tipo number me equivoqué, es de tipo text para que pueda ejecutar. Nos vamos a nuestro archivo consultas controller, y aquí en esta parte nosotros debemos de llamar a la función conexión. Aquí me equivoqué y le puse conexión, es conexión, guardamos y nos vamos. Ahora, una vez que ya estamos en esta parte, aquí en la parte del console.log success, vamos a dar un enter, y este código es el que vamos a utilizar. Una vez que sí se actualizó correctamente, entonces vamos a llamar a la función pintar tabla resultado, y le vamos a pasar la data que tiene los resultados de los datos actualizados. Si nos vamos a esta función, está en esta parte de arriba, pintar tabla datos, nos está diciendo que nos va a pintar en el tbody de la tabla
los nuevos resultados que nosotros hayamos obtenido. Y una vez que nosotros no los pinta nuestra tabla, nos pone una alerta de tipo éxito que nos va a decir se actualizó con éxito y va a ser de tipo success. Así que nos vamos a nuestro navegador, refrescamos y le vamos a poner y le vamos a poner un nombre. En este caso le vamos a poner José. Siguiente le vamos a poner Fuentes y le vamos a poner que sea masculino. Es el registro con número 4. A la hora que le damos en aceptar, nos manda la alerta de éxito, se actualizó con éxito. Le damos en OK y como podemos observar, aquí ya nos trae el nombre José, el apellido Fuentes y el sexo que es masculino. Así, por ejemplo, si le damos a otro registro, en este le vamos a poner nuevo nombre y aquí le vamos a poner apellido 1, apellido 2 y le damos en aceptar, le damos en OK y como podemos observar, aquí está el nombre, los apellidos. Hasta aquí se termina el video. Ya en el siguiente video lo que nosotros vamos a hacer, vamos a eliminar un registro desde la base de datos. Así que eso sería todo y nos vemos en la próxima.